¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hello, ¿cómo estás? Feliz lunes para ti que me estás escuchando el día de hoy. Espero que estés excelentemente bien. Hoy tenemos un episodio que a mí particularmente me encanta porque es un tema que tiendo a tocar mucho en mis entrenamientos, conferencias, charlas, etcétera, y que hace 2 semanas lo estuve tocando en un entrenamiento al que me invitaron para una sesión de coaching de liderazgo para un equipo de líderes de doTERRA. Y es el tema de los hábitos. Este episodio se llama No existe una manera correcta de crear mejores hábitos. ¿Por qué? Porque es importante resaltar que hoy en día hay tanta gente hablando de este tema que tendemos a caer en el juego de la era de la información o la paradoja de la era de la información. Las redes sociales están llenas de gurús, expertos, coaches, y todos te quieren dar la receta y la fórmula mágica para crear ese estilo de vida saludable y de bienestar que tanto deseas. Todos te van a querer decir la forma correcta y perfecta de crear hábitos y todos te van a querer decir, esta fórmula con estos 4 pasos te vas a hacer todos los hábitos que quieras, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que esté mal su forma, lo que está mal es sobreinformarnos y terminar desinformados y desinformando, ¿ok? La paradoja de la era de la información consiste en que hoy en día tenemos tanto acceso a tanta información con tanta facilidad que tendemos a eso, a sobreinformarnos y terminamos desinformados y desinformando. Entonces es importante filtrar la información que consumimos, verificar las fuentes y más allá de eso, también probar si realmente a nosotros nos gusta y nos acomoda esta metodología, esta información y ser nosotros mismos nuestro mejor testimonio de si algo funciona o no. Pero para mí, ¿qué es lo más importante? Que tú sepas que no existe una sola forma de crear mejores hábitos o una sola manera correcta de crear mejores hábitos. Y para empezar este episodio, quiero que nos vayamos a la materia como tal y vayamos a la raíz, al origen de los hábitos. Y quiero que empecemos primero pensando cómo se forman los hábitos. Los hábitos principalmente se forman gracias a nuestro sistema de creencias y paradigmas. Y tú me vas a preguntar, Valentina, ¿qué es una creencia? Simple, una creencia es acumulación de información. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de creencias. Entonces, creencia, acumulación de información. Paradigma, un conjunto de creencias, es decir, un conjunto de información que ya pasó todos nuestros filtros en el cerebro y crearon un conjunto de paradigmas, ¿ok? Entonces, no voy a ahondarme en el tema de creencias y paradigmas como tal porque hay mucha tela que cortar en ese tema y da como para otro episodio en realidad, pero básicamente quiero que sepas que nuestros hábitos parten desde nuestro sistema de creencias y paradigmas. ¿Por qué? Porque si tú simplemente no crees que algo pueda ser real o que algo funcione, muy probablemente no logres incorporarlo como tal a tu vida o esa cosa, hábito que incorpores a tu vida, muy probablemente va a prevalecer en el tiempo en tu vida, ¿ok? Entonces, obviamente, para que tú puedas tener un hábito, tienes que creer en ese hábito, tienes que creer que funciona e inconscientemente saber que es parte de ti. Es parte de tu identidad. Y ya vas a entender un poco más de esto, pero quiero que sigamos hablando como de la raíz. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una rutina, acción o conducta que se practica con regularidad y en muchos casos se hace de manera automática. ¿Ok?
En un principio, los hábitos pueden parecer muy pequeños y poco significativos. Se pueden transformar en resultados, pero se pueden transformar en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente los hábitos parecen algo muy insignificante. Por ejemplo, fumarse un cigarro al día parece algo muy insignificante, pero a largo plazo puede transformarse en un resultado extraordinario, y no en el mejor sentido de la palabra, en la vida de una persona si tienes la voluntad de mantenerlo durante varios años. ¿Cierto? Un cigarro al día parece algo pequeño, insignificante para las personas que fuman. Pero ¿qué pasa cuando a esa persona le dicen tienes cáncer de pulmón? O te tenemos que hacer una traqueotomía. O tienes los pulmones negros. O tienes, no sé, en el peor de los casos me estoy yendo como al extremo, cáncer en la garganta. ¿Ok? Viceversa, por ejemplo, con un hábito positivo. Un vaso de agua al día parece algo muy pequeño, algo muy poco significativo, algo sin ninguna relevancia, pero a largo plazo puede transformarse en un resultado de una piel más brillante, una piel más suave, mayor nivel de energía, te sientes más hidratado y entre otras cosas. ¿Ves? Entonces, los hábitos en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos, pero se pueden transformar en resultados extraordinarios si tenemos la voluntad de mantenerlos durante varios años o en el tiempo. Si tú mantienes los hábitos que tienes ahora, vas a tener los resultados equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, si tengo malos hábitos alimenticios, mi resultado equivalente será enfermedad y sobrepeso, por ejemplo. Ahora, si yo tengo buenos hábitos alimenticios, mi resultado equivalente será energía, salud y bienestar. ¿Ves? Así sucesivamente. Siempre, siempre, siempre nuestros hábitos diarios que tenemos ahora nos darán resultados equivalentes. Y vuelvo al inicio. No existe una manera correcta de crear mejores hábitos. Las personas siempre están buscando la fórmula mágica, la fórmula ideal para cambiar su vida, bajar de peso, sentirse con más energía, cambiar de empleo, generar dinero. Y siempre salen leyes para esto, o reglas, o pasos, o fórmulas para hacerlo. Pero no hay una sola manera correcta de cambiar y mejorar tus hábitos. Y esto es muy importante saberlo y entenderlo porque, de nuevo, no nos podemos enfrascar en lo que vimos de una sola persona porque quizás lo que vive esa persona no aplica para tu realidad. Todos tenemos realidades distintas. Por ejemplo, hoy tú eres dueño de tu tiempo, digámoslo de esta forma. Tienes un negocio y tienes la libertad de ser lo que tú quieres cuando tú quieres. Y eso está maravilloso y por eso tú tienes una rutina diaria en la que dedicas muchísimo tiempo a tu crecimiento personal, a tu bienestar y dedicas 2 horas al gimnasio y dedicas 3 horas los fines de semana a hacer tu meal prep y dedicas 1 hora al journaling y lees 10, 20 páginas de libros y puedes meditar 20 minutos, pero la realidad de otra persona probablemente sea en el mismo caso, en el mismo escenario. Soy emprendedora, pero todavía soy autoempleada de mi negocio, no tengo el mismo tiempo que otra persona y resulta que el mismo tiempo que tú le dedicas a tu crecimiento personal, a tu espacio de crecimiento personal y hábitos saludables, no se lo puedo dedicar yo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que levantar, tengo que ver proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que gestionar muchas más cosas en mi negocio, por ende no le puedo dedicar el mismo tiempo. Entonces sería absurdo para mí creer que tu fórmula me va a funcionar a mí, porque son realidades distintas y eso está bien. Entonces, cuando nosotros nos enfrascamos en seguir una fórmula porque esa persona es mi ídolo y yo lo amo y lo adoro con locura y wow, quiero ser como esa persona, lo admiro, lo idolatro y queremos seguir al pie de la letra su fórmula,
muchas veces eso termina generándonos frustración y decepción. Nos condenamos a decepcionarnos. ¿Por qué? Porque probablemente el contexto y la realidad de esa persona con respecto a esa fórmula no aplica para tu realidad y eso está bien. Si tú solamente le puedes dedicar 10 minutos a la lectura, 30 minutos al gimnasio, 1 hora para preparar tus comidas y ahí tienes que irte a trabajar y hacer tus cosas, está bien. Tú no necesitas hacer lo que todo el mundo hace. Tú necesitas hacer lo que tú necesitas para tu vida. Entonces, esto es demasiado importante entenderlo, ¿ok? Porque muchas veces las personas fracasan creando nuevos hábitos o mejorando su estilo de vida, creando un estilo de vida saludable, porque les genera frustración compararse y no poder cumplir con sus expectativas porque se están comparando o midiendo con la regla de otra persona. Si vives midiéndote en base a la regla de otra persona, probablemente nunca entres en esa medida. Probablemente esa regla ni siquiera aplique para ti en tus medidas. Estás comparando la puesta en escena de alguien más con tu tras bastidores. Probablemente esa persona vaya en el punto C y tú estás en el punto A. Entonces todavía te falta pasar B y luego llegar a C para estar donde está esa persona. Y no es que tú seas menos, sino que simplemente están en lugares distintos, es una línea de tiempo distinta. El tiempo no siempre es lineal cuando lo comparamos con lo de los demás y eso está bien. El tiempo no siempre es lineal cuando nos comparamos con el tiempo de los demás. Todos tenemos nuestro propio tiempo, nuestro propio ritmo y cuando tendemos a compararnos de esta forma con los demás, entonces eso nos genera frustración y terminamos pensando esto es muy difícil, no me sirve, no me funciona, no es para mí. Y dejo de hacerlo. Y no lo hago por el tiempo suficiente como para realmente ver si es la fórmula, si es el hábito, si es el estilo de vida que yo quiero para mí. No nos permitimos experimentar, no nos permitimos probar. ¿Por qué? Porque nos frustramos, porque nos comparamos. Entonces es importantísimo entender que la fórmula perfecta, única, correcta, no existe. Porque todos tenemos tiempos, historias, experiencias y realidades distintas. Entonces tú tienes que hacer lo que te funcione a ti. Muchas veces cuando se requiere crear hábitos saludables o cuando las personas están buscando mejorar su estilo de vida, vivir en bienestar, sentirse mejor, rediseñar su vida, el problema por el que las personas no logran crear este estilo de vida y sostenerlo en el tiempo es porque las personas se limitan a lo que no quieren hacer más. Por ejemplo, no quiero comer más azúcar, no quiero fumar más, quiero perder 10 kilos o no quiero ser más, por ejemplo, y mis disculpas por esta palabra que hiere tantas sensibilidades hoy en día, pero por ejemplo, no quiero ser más gorda. Y eso no es atractivo, no es aspiracional. Cuando se trata de crear hábitos nuevos, nosotros tenemos que apuntar a ser aspiracionales. Y aquí sí es cuando entra en juego la importancia, por ejemplo, de tener un mentor, de tener una persona que admiremos y que podamos seguir ese ejemplo, obviamente adaptándolo a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano funciona en base a lo aspiracional. Nosotros siempre aspiramos ser, aspiramos conseguir, aspiramos lograr, aspiramos llegar. Pero si tú te concentras en lo que no quieres hacer, en lo que no quieres ser más, no estás viendo lo aspiracional, estás viendo lo que te desmotiva. Y te estás quedando allí. Es como caminar y tienes una línea y tienes el objetivo frente a ti, pero tú vas caminando viendo hacia atrás constantemente y viendo hacia atrás, viendo hacia atrás, viendo hacia atrás, viendo hacia atrás. No es aspiracional. No te estás concentrando en la meta real, te estás concentrando en lo que no quieres más en tu vida. Te estás concentrando en huir, por así decirlo. Y si tú caminas hacia el frente, viendo hacia atrás, normalmente, ¿qué pasa? Te caes, te tropiezas, te puedes golpear. ¿Cierto?
Entonces, ¿cuál es la forma en la que tú puedes lograr llegar a un estilo de vida sostenible, con hábitos saludables y que realmente sea sustentable en el tiempo, haciendo tus metas algo aspiracional y concentrándote en lo aspiracional y no en lo que no quieres más en tu vida? ¿Ok? Porque eso no es atractivo. Eso solo es lo que tú quieres dejar de hacer o lo que no quieres que siga ocurriendo. No es lo que quieres lograr. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas a la hora de hacer cambios de hábitos cometen un error muy grande. Punto número 1, te lo acabo de decir, concentrarte en lo que no quieres en vez de lo que sí quieres. Punto número 2, querer hacer todo o nada. O sea, por ejemplo, tengo que ir al gimnasio 5 veces a la semana, si no, no funciona. Y si no pude ir 5 veces a la semana, se fue a la mierda todo, esto no sirve, o ya fui, ya no pude ir hoy, no voy más en toda la semana hasta la semana que viene, que pueda ir los 5 días. El problema está en creer que si no puedes hacer todo perfectamente, entonces no deberías hacerlo en absoluto. Ese es un gran error, porque si nos vamos al grano, siempre va a ser mejor hacer algo a no hacer nada en absoluto. Siempre va a ser mejor hecho que perfecto. ¿Ok? Porque la perfección es un concepto irreal, es un concepto que definitivamente nos aleja de nuestras metas porque nos limita y muchas veces nos paraliza. Entonces, querer hacer todo o nada nos limita. Tú no necesitas hacerlo todo, mucho menos necesitas hacerlo perfecto, necesitas empezar a hacerlo. Si tú puedes hacer ejercicio, por ejemplo, 3 veces a la semana, 30 minutos al día, está perfecto. Aunque hagas un día a la semana ejercicio, va a ser mejor que a que no te muevas en absoluto. Si tú solo te puedes comer una porción de fruta al día, va a ser mejor a que no te comas nada saludable en el día en absoluto. Siempre va a ser mejor hacer algo a no hacer nada. Entonces sal del hacer todo o nada. Ese es el punto número 2. El punto número 3 de los errores más grandes que cometemos a la hora de querer hacer un cambio en los hábitos es pensar, nunca antes lo he hecho, pero al hacerlo, lo quiero hacer como si lo hiciera todos los días. Y de nuevo te pongo el ejemplo del ejercicio. Gente que nunca ha hecho ejercicio, que es sedentaria, que no tiene condición física y va al gimnasio y se mata en el gimnasio y luego al día siguiente casi que en silla de ruedas a todas partes. Y no aguantan el dolor de cuerpo porque no están acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, este dolor es insoportable, si esto siempre es así, esto no es para mí, no, mi. ¿Y qué pasa? Terminan desertando. Entonces, empieza paso a paso. No es necesario que si no lo has hecho nunca, lo quieras hacer como si lo hicieras todos los días. No es necesario. Empieza paso a paso, tómate tu tiempo. Tú no... si tienes hijos, y creo que sabrás esto, o si has visto un bebé alguna vez aprendiendo a caminar, la gente no presiona a los bebés, camina, y camina 10 cuadras, ¿no? El bebé da un paso hoy, otro paso mañana, luego primero aprendió a darse vuelta, después aprendió a firmar su espalda, después aprendió a sentarse, después aprendió a gatear, después otro día aprendió a ponerse de pie afirmado de algo y después dio su primer pasito, después sus primeros 3 pasitos y después, entonces, y así. Y por allí entre medio se cayó un par de veces, pero paso a paso. El bebé no hace todo como si lo hiciera todos los días, va paso a paso, un paso a la vez. Bueno, hay bebés que sí, no caminan y después se quieren echar a correr, pero se caen, se levantan y siguen. ¿Ok? El cuarto punto es, una vez que lo hice un par de veces, ya creo que lo tengo dominado. Es decir, de nuevo te pongo el ejemplo del gimnasio. Fui al gimnasio un par de veces, usé un par de máquinas y ya no necesito la guía del entrenador. ¿Qué se cree esta gente que viene a corregirme? Qué ridículos, ni que fueran profes del gimnasio. Yo sé todo lo que necesito saber porque yo ya vi mis videos de YouTube y ya estoy listo.
Esta guía que te estoy diciendo de los errores que tendemos a cometer cuando queremos mejorar de hábitos es eso, una guía, no es una fórmula. Son errores que tendemos a cometer cuando estamos empezando a mejorar nuestro estilo de vida y es importante que entiendas que no existe una fórmula perfecta, mágica para crear mejores hábitos, pero sí existen guías para no embarrarla y perdernos en el proceso. Esto es una guía para que tú entiendas que crear un estilo de vida saludable sí es posible y sí es sostenible en el tiempo si no cometes estos errores que te acabo de mencionar. Y si los cometes, es importante que los detectes y los corrijas y veas si es conveniente para ti hacerlo de esa forma o no. ¿Qué es importante también a la hora de crear mejores hábitos? Pensar en, de nuevo, ir paso a paso. Concentrarse en ser 1% mejor cada día. ¿Por qué? Porque los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. 1% mejor al día durante el año te hace 37 veces mejor al final del año. 37 veces mejor. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Y esto no lo digo yo, no es una estadística que inventé yo, esto lo dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, que es un libro que recomiendo muchísimo. No sé si lo he recomendado por aquí, pero lo recomiendo muchísimo. Y ojo con esto, la semilla de cada hábito es una pequeña decisión, ¿ok? Todos los hábitos se basan en nuestra identidad y en nuestro poder de decisión. Otro día te voy a hablar del poder de decisión, pero quiero que sepas que es importante saber decidir cuando se trata de hábitos. Porque no se trata de si tú debes hacer esto o tienes que hacer esto o tú te mereces hacer esto. Se trata de decidir. Decidir cómo quieres que sea tu vida a largo plazo, cómo quieres que se vea tu futuro, cómo quieres que sea tu cuerpo, cómo quieres sentirte con tu cuerpo. Decidir. Tú te mereces absolutamente todo. Tú no tienes por qué obligarte con sacrificio y dolor a hacer las cosas. Tampoco tienes que andar por la vida como en libertinaje. Yo me merezco esto, yo me merezco aquello. Obvio que sí, nosotros nos merecemos todo. Existes, te mereces todo. Felicidades. Entonces, ¿qué es importante? Que entiendas que existe la posibilidad de decidir qué quieres para tu vida. ¿Por qué? Porque los hábitos no consisten en obtener algo, consisten en convertirse en alguien. Los hábitos no consisten en obtener algo, consisten en convertirte en alguien. Y convertirte en alguien depende de tu poder de decisión. Quiero que cambiemos de hábitos. Para cambiar de hábitos hay una teoría muy sencilla que se llama las 3 capas del cambio de conducta, porque el hábito se basa en conductas, ¿ok? En creencias, en identidad, en decisiones. Y cuando nosotros queremos crear un nuevo hábito, normalmente, de nuevo, un error muy grande que cometemos es que buscamos cambiar algo que no tenemos que cambiar, porque nos estamos concentrando en cosas que no son realmente importantes. ¿Ok? Y normalmente en lo que nos concentramos que queremos cambiar es en lo que no queremos vivir más y nos concentramos en lo que queremos lograr de forma superficial cuando eso es simplemente una consecuencia de convertirnos en la persona capaz de no hacer más eso o de no vivir más en esa situación. No sé si me estoy haciendo entender, pero bueno, espero que sí. Igualmente espero que puedas escuchar 2 veces este episodio y puedas tomar notas si es que no estás manejando o estás en un espacio donde puedas tomar notas. Las 3 capas del cambio de comportamiento consisten en, imagínate un círculo con 2 líneas, con 2 círculos más dentro, o sea, 3 círculos, uno dentro del otro. ¿Qué pasa con esto? La capa más superficial de este círculo es la capa de cambio desde los resultados. La capa del medio es la capa del proceso.
Y la capa del centro es la capa de la identidad. Las capas del cambio de comportamiento son muy poderosas. En la capa de cambio más superficial que te acabo de decir, que es la de los resultados, el cambio es superficial. Este nivel se relaciona con el cambio desde el resultado, como su nombre lo dice. Por ejemplo, perder 10 kilos de peso, que ganar el primer lugar en una competencia, conseguir el ascenso en el trabajo. La mayoría de las metas que tendemos a proponernos con respecto a los hábitos están en este nivel. Luego tienes la capa del medio, el círculo del medio, que es el círculo del proceso o la capa de cambio desde el proceso. Este nivel está relacionado con el cambio de hábitos y sistemas desde el sistema. Por ejemplo, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo. Hacer un cambio en mi alimentación para mejorar mi energía. Es un cambio desde el sistema o el proceso. La mayoría de los hábitos que nosotros tendemos a desarrollar están en este nivel también. Es finalmente lo que experimentas mientras vives el cambio. Y luego tienes el cambio más en el centro, en el círculo que está en el centro. Tienes el cambio o la capa de cambio desde la identidad. Este nivel se relaciona con cambiar nuestras creencias, en quién te conviertes durante el cambio, tu visión del mundo y tu imagen sobre ti mismo. Y aquí es donde voy con todo lo que te he hablado todo este rato. ¿Quién es la persona que puede lograr lo que yo quiero lograr? ¿Cómo se comporta? La mayoría de las creencias, suposiciones y prejuicios están en este nivel. Entonces, por eso te digo que los hábitos no se pueden cambiar desde la meta o desde lo que no quieres. Porque en los hábitos que están basados en los resultados, el enfoque está en lo que quieres lograr. En los hábitos basados en la identidad, el enfoque está en quién quieres llegar a ser, en quién te quieres convertir. Si la conducta que tú quieres desarrollar no es congruente con tu identidad, no va a ser duradera. Y el mejor ejemplo es el ejemplo del fumador. No es lo mismo decir, por ejemplo, estoy tratando de dejar de fumar cuando te invitan a un cigarro. No, gracias, estoy tratando de dejar de fumar, a decir, no, gracias, yo no fumo. Es un pequeño, gran cambio. Cambias del proceso o del resultado de lo que no quieres a la identidad. Los hábitos positivos, sean cual sean, pueden tener sentido a nivel racional, pero si entran en conflicto con tu identidad, va a ser difícil tener éxito al ponerlos en práctica. ¿Ok? Te lo voy a repetir. Los hábitos positivos pueden tener mucho sentido a nivel racional, pero si entran en conflicto con tu identidad, será difícil tener éxito al ponerlos en práctica. Hoy quiero que te preguntes, ¿quién es la persona que puede obtener los resultados que yo quiero alcanzar? Porque ningún hábito se puede cambiar desde el mismo nivel de conciencia en el que se creó. ¿De acuerdo? Y la forma máxima de motivación intrínseca se da cuando un hábito se convierte en parte integral de nuestra identidad. Por ejemplo, Sasha Fitness. ¿Por qué Sasha Fitness es Sasha Fitness? ¿Porque hace ejercicio? ¿Porque sube recetas? ¿Porque habla de nutrición? No, literalmente la clave está en su nombre. Porque ella es Sasha Fitness. Ella hizo del fitness su identidad, del bienestar y del wellness su identidad. Y está tan implícito que hasta su nombre lo dice. Entonces, el enfoque, chicos, sin importar lo que ustedes deseen hacer, la fórmula que ustedes deseen seguir, el enfoque siempre debe estar en convertirse en el tipo de persona que puede alcanzar esa meta y no en la meta en sí. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes ver al gurú que tú desees, tú puedes seguir a la persona que sigas, puedes contratar mis asesorías 1 a 1 si quieres, que te invito a que me escribas por mis redes sociales para que averigües y veas si realmente te conviene y que empecemos a trabajar 1 a 1 para construir y rediseñar tu vida. Pero da lo mismo.
Si decides trabajar conmigo para mejorar tu estilo de vida y rediseñar tu vida y mejorar tus hábitos, si decides trabajar con otro influencer, si decides trabajar con quien tú quieras, la fórmula que tú decidas seguir, recuerda que lo más importante es que se amolde a tu realidad y que el cambio más importante, el enfoque más importante esté en convertirte en la persona que puede lograr eso que tú quieres lograr, no en la meta en sí. La meta en sí va a ser una consecuencia de que te conviertas en la persona con las capacidades para obtenerla. La clave está en la identidad, no en lo que no quieres y no en el resultado. Así que esto fue todo por hoy. Recuerda que si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguna persona que creas que lo necesite. Cada vez que compartes mi podcast, me ayudas a crecer de manera orgánica y me ayudas a llegar a más personas con este mensaje de crecimiento personal. Recuerda también que puedes calificarme en Spotify y en las plataformas de streaming. Te agradeceré muchísimo si me calificas y dejas una reseña. También me ayuda a crecer orgánicamente y a llegar a más personas. Recuerda también que me puedes seguir en todas mis redes sociales como @valengrowup. Recuerda que este podcast lo consigues en muchas plataformas de streaming, incluida Spotify, Amazon Music y YouTube. Y, como siempre, nos escuchamos todos los lunes. Te mando un beso gigante de aquí a donde sea que me estés escuchando. Te mando un abrazo psicológico, como diría Germán Garmendia. Recuerda que nos vemos todos los lunes en las mañanas. No nos vemos, nos escuchamos todos los lunes en las mañanas y nos escuchamos el próximo lunes en Creciendo Podcast. Mi nombre es Valentina Muñoz y te deseo un feliz inicio de semana. Chao, chao.